Bienvenidos de nuevo, mis muy amados hermanos en Cristo. Quiero utilizar este espacio y este video, ojalá no me alargue mucho, por consideración y amor con los hermanos que pueden ver el video y pueden ver estos comentarios de Omar Francisco Ferreira, de pronto les pueda generar alguna confusión. Igual yo ahí le estoy respondiendo algunos comentarios que ustedes pueden ver. Pero el video del que estamos hablando es sobre el Papa. El Papa es un falso Papa, Francisco es un falso Papa. Y lo que me motiva a grabar ese video no es tanto defender a la persona del Papa Francisco como ser humano, sino como vicario de Cristo, pero en un contexto diferente. Es decir, mi propósito con ese video es que nosotros entendamos que la misión de un verdadero cristiano no es atacar a nadie, ni al Papa, a los cardenales, a los obispos, a nadie, sino evangelizar con amor y orar por ellos. Ahorita volveremos un poquito sobre este contexto que me parece muy importante para que entendamos por qué es necesario orar por ellos o por quienes están sirviendo al Señor. Entonces, entre los varios comentarios respondo más por consideración a él, por consideración a quienes pueden leer esos comentarios y siendo cristianos de buena voluntad o católicos sin mucha formación, se pueden llegar a confundir. Entonces, el primero que dice, y si de verdad ese vicario que usted dice y defiende no puede ser de Dios porque ha dicho muchas cosas contra Jesús. Entonces yo le respondo, tú lo has escuchado de sus propios labios hablando contra Jesús, porque es que desafortunadamente los medios muchas veces sacan palabras del Papa de contexto para tratar de hacerlo decir algo que él no está diciendo definitivamente. Y vamos a ver más adelante un ejemplo muy claro que él está colocando ahí, donde descaradamente está sacando un mensaje del Papa de contexto para hacerlo decir algo que él no está diciendo. Entonces, el punto de mi reflexión, le digo yo, es orar en lugar de criticar. Entonces simplemente, pues si vio el video, cosa que lo dudo completo, está poniendo y tocando temas que muchas veces yo no estoy compartiendo en ese video. Vamos con el segundo posible comentario. Me dice, así que mejor aléjese de ahí, es decir, de la Iglesia Católica y busque de verdad a Jesucristo. A lo que yo le respondo con muchísimo cariño, es precisamente aquí, en esta hermosa Iglesia Católica, donde más se habla de Jesús, para que lo tengamos claro. Incluso la celebración de la Santa Eucaristía está plagada de Biblia, de principio a fin. Disculpe, varón, pero la mal llamada Iglesia Católica no es de Dios. Otro comentario que me hace. Para quienes de pronto se dejan confundir con esto, yo le respondo, según tú, ¿de quién es? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica predica a Cristo, para que lo tengamos claro. Hay muchas cosas que discernir. Dentro de la Iglesia hay masones tratando de destruir la Iglesia desde dentro y también hay sacerdotes que son según el corazón de Cristo. Le invito, amado hermano, para que lea la parábola del trigo y la cizaña, donde en un mismo campo habla Jesús de que el hombre dueño siembra buena semilla, pero durante la noche mientras duermen viene el enemigo y siembra cizaña y están creciendo juntas. Es decir, dentro de la misma Iglesia Católica subsisten dos iglesias, una verdadera y una falsa.
que ya eso en otro video lo he explicado. No me voy a detener en eso. Y el árbol se conoce por sus frutos, es decir, dentro de esa misma iglesia, por los frutos uno sabe quiénes son según el corazón de Dios y quiénes según el espíritu del mundo y del mal. Espero que recapacite y si de verdad quiere salvarse, sálgase de ahí. Entonces yo le respondo, qué pena me da decirle, pero aquí es donde más deseos, y lo digo con honestidad, deseos siento de ser santo, amar y seguir a Jesús, y donde más deseo vivir una vida verdaderamente en santidad. Y eso lo estoy aprendiendo en la Iglesia Católica. Qué bueno que podamos entender eso. Ha dicho que la crucifixión de Jesús es el fracaso de Dios. Aquí es donde yo les decía a ustedes en ese comentario que definitivamente él está sacando una expresión del Papa Francisco de contexto para tratar de hacerle decir algo que él en realidad no está diciendo. Cuando nosotros vemos el mensaje completo del Papa, él está hablando de cómo son las cosas del mundo y según los criterios de ese mundo, que está de alguna manera para ellos el triunfo consiste en otras cosas, según ese mundo, la muerte de Jesús en la cruz es un fracaso de Dios. Y no es, pues porque leyendo y escuchando otros videos, por ejemplo de Así Prensa, que toca este mismo tema, dice que no es la primera vez que se expone ese mensaje de que supuestamente es un fracaso de Dios. Sí, entonces qué bueno que nosotros comprendamos cómo descaradamente sacan un mensaje de su contexto para irse en contra del Papa. Repito, mi actitud no es defender, porque yo no estoy frente a él, no sé qué es lo que tanto enseña ni qué lo que tanto dice, a excepción de cuando yo con mis propios labios lo escucho decir y cada vez que lo escucho hablar veo que habla cosas que son coherentes hasta hoy con la sana doctrina. Entonces, el contexto de esta frase no es solamente el Papa, incluso los padres de la Iglesia mencionan una reflexión con respecto a ese tema, y es que cuando en el pueblo de Israel o entre el ambiente de los discípulos Jesús anuncia que va a ser entregado a los ancianos, que va a padecer mucho, que va a morir, etcétera, o que su reinado es algo muy diferente, Judas se decepciona y entonces lo traiciona. Y los demás, de alguna manera, ven frustrada su esperanza porque ellos veían en Jesús a un líder político que iba a liberar a Israel del yugo de los romanos. Entonces, claro, frente a esa circunstancia, para ellos en cierto momento la muerte de Jesús significa un fracaso en la esperanza que tiene el pueblo de Israel. Tan es así que el pasaje de los discípulos de Emaús, cuando Jesús se les hace el encontradizo en el camino, ¿de qué hablan? Tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha pasado con Jesús, el de Nazaret, un profeta grande en palabras y en obras. Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel. ¿Ven cómo ahí ya hay una frustración? ¿Cómo ahí ya hay un asomo de sentimiento de fracaso en ellos? Porque Jesús, al morir en la cruz, humanamente hablando, tanto para quienes tenían esperanza a él, es un fracaso, pero nosotros sabemos que definitivamente no, que es la mayor victoria de Dios sobre la muerte y sobre el pecado. Seguimos con los comentarios. Dice, esa supuesta iglesia no fue creada por Pedro, ni mucho menos por Jesucristo, sino por un ser humano llamado Constantino. ¡Wow! ¡Wow! Esta persona me está hablando de Biblia y yo le digo, ¿en qué parte de la Biblia usted puede darle
sustento a eso que está expresando. ¿Dónde dice la Biblia que la iglesia fue fundada por Constantino? Eso es más falso que una moneda de $1.000.000. Es que definitivamente, mis queridos hermanos, cuando uno es descarado y saca las cosas de contexto, porque, o sea, Biblia, solo escritura, pero cuando se trata de atacar a la iglesia, ahí sí me sirve la historia, y una historia deteriorada y mal contada, deformada, porque lo que hace Constantino es emitir un edicto, el edicto de Milán. Consúltenlo ustedes en internet, edicto de Milán por Constantino, que lo que hace es acabar con la persecución contra los cristianos, y ve en esas personas una señal para transformar el imperio, no a raíz de la violencia, sino a raíz de hombres que eran pacíficos. Cosa muy diferente, mis estimados hermanos. Entonces, yo le respondo a él también. Entonces, le pido que me muestre el texto de la Biblia que dice que Constantino fue el que fundó la iglesia. Definitivamente, qué descaro. Por acá otra. Esa doctrina jamás llevó ni llevará nunca a alguien al cielo, no a la vida eterna con Dios. A lo que yo le respondo: esa es una expresión propia de alguien que mira a la iglesia desde afuera y nunca desde dentro. Pues si algo he aprendido yo y deseado es, al estar en la iglesia, es un llamado profundo, un deseo profundo de vivir en santidad. Lo repito, mi gran deseo de querer vivir una vida según el corazón de Dios lo he aprendido al interior de la iglesia. Y yo también leo la Biblia y la analizo con la luz del Santo Espíritu de Dios. Lo digo con amor, por si de pronto ve este video, y a todos ustedes para que se den cuenta que yo le doy una respuesta. Si de verdad estás leyendo la palabra de Dios guiado por el Espíritu Santo, que se te note. Que se te note y deje de estar sacando descaradamente un mensaje de su contexto para hacerle decir al Papa algo que él no está diciendo, que eso lo utilizan descaradamente muchos que son anticatólicos. O sea, no parecen cristianos auténticos, sino auténticos anticatólicos. Bueno, deje de jugar con fuego. El fuego quema y destruye. Sí, según él. Y según la Biblia, el fuego también tiene otros elementos, como que el fuego también representa al amor de Dios que nos abraza tierna y amorosamente cuando vivimos la vida según el corazón de Dios, buscando siempre hacer su voluntad. Para otros es un fuego que purifica, porque nada que esté manchado puede entrar en la presencia de Dios. Primera de Corintios 3. Bueno, le doy un consejo. Recuerde que la palabra dice que maldito el hombre que confía en otro hombre. Es que Jesús, cuando envía a sus discípulos a predicar, les dice: quien a ustedes escucha, a mí me escucha, y quien me escucha a mí, escucha a quien me envió. Quien a ustedes recibe, a mí me recibe. Jesús no dejó a los discípulos como unos payasos pintados en la pared, y los discípulos sabían que tenían que dejar a otros sucesores para darle continuidad al cuidado, al depósito de la fe y seguir transmitiendo la palabra de Dios. Entonces, yo confío en Dios, pero he aprendido de Dios gracias a esos hombres de buen corazón que nos predican la palabra de Dios. Dios lo ilumine de verdad y le quite la venda que no lo deja ver la realidad y la luz. A lo que yo con muchísimo cariño, con muchísimo amor,
le respondo, porque siento la luz de Dios, hablo de la forma que lo hago y se nota que no entendiste nunca mi punto en ese video, que no era defender una doctrina, que no era defender a una persona como tal, sino simplemente aceptar la autoridad de un hombre que ha sido establecida por Dios y que en lugar de criticarlo, nuestra misión es orar por él. Sí, entonces yo le hice la pregunta ahí, ¿cuál es el punto central de mi video? Que me lo diga si verdaderamente lo entendió. Bueno, otro. El árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Entonces, precisamente yo le digo, volviendo sobre aquel contexto de que en la iglesia subsisten dos iglesias, una falsa y una verdadera. La falsa es aquella que el enemigo ha filtrado dentro de la misma iglesia para tratar de destruirla desde dentro. La masonería dentro de la iglesia, que está queriendo introducir relajo espiritual, modernización, cambio de cosas, etcétera, 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 que no son conformes ni a la voluntad de Dios, ni a la Escritura, ni al magisterio, ni a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, y que dentro de esa iglesia hay hombres que están dando frutos de santidad porque nos están hablando de Cristo, nos están invitando a la conversión, a volver nuestro corazón a Dios. Ahí lo dejo para seguir con otra cosa. Y dice, detrás de esa doctrina, ojo, esto sí tiene un comportamiento todavía muchísimo más fariseo. ¿Ah? Mis hermanos, miren ustedes, detrás de esa doctrina está el maligno y sus demonios. Ay. Cuando a Jesús en el Evangelio dicen, este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, Jesús le dice, venga, si Satanás quiere montar una empresa y él mismo se encarga de atacar su empresa, ¿cómo puede prosperar? Si la Iglesia Católica es una cosa del maligno y de los demonios, ¿por qué predica Jesús? ¿Por qué llama a la conversión? ¿Por qué nos invita a apartarnos del pecado? ¿A ustedes no les parece que hay algo ahí que no es coherente verdaderamente? ¿Quién es el que está faltando al discernimiento, al espíritu y a la verdad? Y gravemente, porque Jesús dice, todo pecado le será perdonado al hombre, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Y una de las dos formas de pecado contra el Espíritu Santo es atribuirle, según el contexto que Jesús da en ese evangelio, este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, cuando en realidad él está actuando es por el poder de Dios. Atribuirle al demonio cosas que son de Dios es un pecado contra el Espíritu, y atribuirle a Dios cosas que son del demonio también es un pecado contra el Espíritu. Cosa grave, mis amados hermanos. Bueno, entonces ahí yo lo estoy invitando para que reflexione sobre eso que está diciendo. A ver qué otra cosa hay por acá. Han cambiado la palabra de Dios y eso mismo lo condena, y todas las personas van o asisten a esa doctrina. Dios no los tendrá por inocentes. Qué raro. Vuelvo y repito, la iglesia predica a Cristo y llama a la conversión. Por acá, ¿qué más? Yo lo voy a dejar hasta ahí porque la verdad no vale la pena alargarme más, pero sí les quiero decir lo siguiente, mis amados hermanos, para terminar. ¿Quiénes son los árboles a quienes más se les tira piedras? No es al que no da frutos, se le tira piedra al árbol que da frutos. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars,
Tiene un video hermosísimo que se los recomiendo para que lo vean, ojalá. Y trata sobre el vencer la tentación, cómo vencer la tentación. Denme un segundo, yo lo voy a buscar por acá. Yo lo voy a buscar por acá. Pero dice, déjenme un segundo y verá. Yo lo encuentro rápidamente. Aquí. Santo cura de Ars. Santo cura de Ars. Sermones, para no irme a equivocar. El video se llama Batalla contra la tentación. ¿Cómo vencer la tentación? ¿Cómo vencer la tentación? Consejos del Santo Cura de Ars. Miren, ahí les dejo más o menos una idea de cómo es el video. ¿Listo? Mírenselo. Y en ese video, cuando él está hablando, habla de algo particular entre los franciscanos. A uno de ellos le permite el Señor ver a su ángel, y su ángel le muestra a 18,000 demonios queriendo atacar a la comunidad de los franciscanos, hasta que un demonio dice, no, venga, es que ustedes no han entendido, estos hombres son tan buenos, tan sencillos y tan humildes que cualquier cosa que nosotros tratemos de hacer contra ellos no va a prosperar, porque tienen un director que es un hombre muy santo y muy humilde, pero esperemos a que él muera para que ahí sí introduzcamos a jóvenes con una mentalidad más lapsa y comiencen a introducir modernismo y comiencen a introducir cosas vanas dentro de la comunidad. Y dice el texto que el video o la reflexión, que las personas más atacadas por el maligno son aquellas que están prestas a renunciar a sí mismos para vivir en el amor de Dios y servirle a Dios de todo corazón, renunciando a cualquier cosa de este mundo para amar y vivir la vida según el corazón de Dios. Y oigan esto tan interesante, dice que a ese mismo muchacho ve que a la entrada de una ciudad hay un solo demonio y sentado, relajadito. Y entonces él le pregunta al ángel, ¿cómo es posible que para atacar a una comunidad religiosa 18,000 demonios y para una ciudad entera solamente un demonio? Y le dice el ángel, aquellos hombres con su trabajo y su esfuerzo, ellos buscan siempre evangelizar con amor, muy a pesar de las contrariedades que se puedan presentar en la vida. Lo dice más o menos así. En cambio, en las ciudades, las mismas personas, por su propio gusto, capricho y amaño, con sus malos deseos, hacen el trabajo del demonio, porque pecan e incitan a los demás a pecar. ¿Cómo les parece? Un demonio para una ciudad y trabaja relajadito sentado, porque las personas hacen el trabajo del demonio. Entonces, pues ya para finalizar, simplemente hacerles una pregunta. ¿Quién creen ustedes que es la persona más atacada sobre la faz de la tierra? Naturalmente, el Papa. Será la persona más atacada y más tentada sobre la tierra. ¿Por qué? Porque es el vicario de Cristo. Vicario de Cristo es el representante de Cristo en la tierra. ¿Por qué Papa?
porque Papa viene de padre y es un padre espiritual para toda la Iglesia Católica. Que ese hombre es un ser humano dirigido por el Espíritu Santo, pero ustedes recordarán, me pone el Señor en este momento, me hace recordar justamente del capítulo 16 de Mateo, cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dice, wow, eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Es decir, no hay modo humano a través del cual hayas podido acceder a esa definición. Esto te lo ha revelado mi Padre. Y unos pasajes, unos versículos más adelante, Pedro le dice a Jesús que él no puede morir, que eso no se puede verificar. Claro, por lo que decíamos al inicio del fracaso de Dios, cuando Jesús va a la cruz, porque ellos tenían la esperanza de que Él iba a ser quien iba a liberar a Israel del yugo. Entonces, no, Señor, pues si tú eres nuestra esperanza, no puede pasarte eso. Entonces, claro, ahí está actuando Pedro como un ser 100% humano, no con mala intención, porque él no quiere que a su maestro le pase nada malo. Pero entonces, ¿qué pasa allí? Que al decirle, Señor, porque Jesús ha anunciado su pasión, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, va a padecer mucho y tiene que morir, Y él dice, no, Señor, eso no puede pasarte. Y al decirle eso, yo no sé si ustedes, que no son católicos, han analizado este punto. Y es que al Pedro sugerirle a Jesús esto, que no se puede verificar eso que él está diciendo, le está sugiriendo que no cumpla la voluntad del Padre, que no obedezca al Padre. Y eso es lo que más hace que Jesús reaccione. Apártate de mí, Satanás, quítateme delante, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Entonces, ese hombre que más adelante va a ser a quien Jesús le entrega las llaves, a ti te daré las llaves, unos versículos antes de que le diga, no, Señor, eso no puede pasar, a ti te daré las llaves, y esas llaves implican autoridad. Le dice, verso siguiente, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. ¿Cómo es que Jesús viene a decirle esto a Pedro y dice que es el cielo el que respaldará lo que él decida? ¿Cómo les parece eso? Mientras muchas personas dicen, no, es que hay que primero esperar a que el cielo lo haga para después hacerlo en la tierra. Jesús confía en quienes va a dejar como discípulos y en quien va a dejar a cargo de los discípulos. No. Lucas, el Evangelio de Lucas nos dice, Pedro, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como se sacude al trigo, pero yo he orado por ti, no dice por ustedes, yo he orado por ti, léanlo, léanlo. Y les dice, para que cuando tú hayas vuelto, confirmes a tus hermanos en la fe. Qué lindo. Jesús está diciendo esto a Pedro, y más adelante en el Evangelio de Juan lo está confirmando. Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Le está dando a Pedro, no le dice a los demás discípulos. Él tomó a Pedro y hablaba personalmente con él, no con los demás discípulos. Entonces miren, hermanos, una persona con un cargo tan importante no va a ser la persona más atacada sobre la faz de la tierra. Y oh, pobres, aquellos que dicen seguir a Jesús y están hablando mal de algún sacerdote o de algún pastor o de cualquier otra persona, porque ese no es el estilo de un cristiano. Dios nos va a pedir cuentas. ¿Por qué? Porque si nuestros sacerdotes no están siendo santos y conformes al corazón de Dios, es porque la comunidad de creyentes no está orando por ellos y no está haciendo su trabajo. Es decir, hay un relajo espiritual tan fuerte en el corazón de la gente que algunos se creyeron el cuento de que
venían los protestantes a decir, algunos protestantes, no todos, venían a decir, a los niños no se tienen que bautizar, déjenlos que crezcan y cuando ellos estén grandes que decidan. Sí, déjenlos que crezcan y que vayan a la escuela y que vayan al colegio y que aprendan un montón de barbaridades en el computador, en la televisión y con los amigos, y que no se les hable palabra de Dios hasta que ellos decidan qué quieren hacer con su vida. Cuando la palabra de Dios dice, instruye a tus hijos, háblales de día, de noche, mientras estés levantado o acostado, háblales. Y lo que está pasando hoy en día con muchos creyentes, tanto cristianos católicos como no católicos, es que no están hablándole a sus hijos de Dios. Y al no hablarles de Dios, estos niños van creciendo sin Dios y sin ley y simplemente indiferentes a la fe. Y por eso es que se introduce tanto relajo espiritual, tanto en el mundo como en la iglesia. Entonces, nuestro deber, en lugar, vuelvo con el mensaje central del video anterior, un verdadero cristiano no tiene que estar hablando, escúchenme bien, mal de nadie, ni del papa, ni de los obispos, ni del pastor, de nadie. Lo que le corresponde a ese cristiano es, primero, doblar rodilla humildemente delante de Dios, orar por sus líderes, por el papa, los cardenales, los obispos, sacerdotes, religiosos, diáconos, seminaristas, por todos aquellos que quieren servir en la iglesia del Señor para que sus corazones sean según el corazón de Cristo. Y de allí, si es el caso de que se encuentren con algo que no sea conforme al magisterio, a la tradición, a la palabra de Dios, a las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, su deber es levantarse a defender la verdad, no hablar mal de los demás. Orar porque esas personas, los sacerdotes, los obispos y el Papa, son las personas más atacadas sobre la faz de la tierra por el maligno y por los partidarios del maligno. Y eso no lo dicen en ningún lado. Eso no lo dicen en ningún lado. ¿Por qué? Porque hay una élite mundial queriendo destruir toda institucionalidad, desacreditando la política, claro, con políticos corruptos. ¿Quién va a creer? Los abogados, ¿qué más ladrones que Padre y Señor mío? No todos, pero obviamente están ejerciendo el derecho no en favor de la verdad, sino en favor del Villegas. Los médicos que hoy en día ya no están recetando para curar, sino que están aprisionados por un sistema corrupto que convirtió la enfermedad en un negocio. Los policías que también se están corrompiendo. ¿Y todo eso es por qué? Porque hay una élite mundial queriendo destruir la institucionalidad para sembrar caos y anarquía en la sociedad, al punto que en cualquier momento esto explote y arranquen todos contra todos y que sobrevivan los más fuertes y los más inteligentes. Y ahí sí, ¿cómo van a justificar que media humanidad o más de media humanidad se acaben y se coman unos entre otros y se destruyan? Claro, ellos están ahí aguardados, protegidos, donde nadie los toca, donde nadie se les arrima, pero que los demás se frieguen. Entonces, claro, como la Iglesia Católica, de todas las iglesias, es la que tiene una unidad universal a través de la cabeza del Papa, una autoridad para toda la Iglesia Católica en todo el mundo. A esa iglesia hay que darle con todo, hay que atacarla con todo y hay que destruirla, porque si destruimos a la Iglesia Católica, las demás iglesias, vea, facilísimo, así de sencillo. Y porque la Iglesia Católica muchas veces nos habla contra la injusticia, contra aquellas cosas que no son conformes al corazón de Dios, contra todas aquellas cosas que están atentando contra la dignidad y el bienestar del ser humano y el derecho de Dios. Es que imagínense que hoy en día decir que algo es pecado
te metes en problemas con la gente y con la ley. Hasta allá hemos llegado. ¿Cómo entonces no entender que una institución universalmente dirigida por el Papa se le atribuyan tantas cosas descaradamente, estén queriendo destruirla desde dentro con toda clase de maldad? Mis hermanos, que están violando niños, esos no son sacerdotes de la iglesia verdadera, no son sacerdotes según el corazón de Dios, son milicianos del demonio que se han filtrado dentro de la iglesia para destruir la fe de la gente con todas esas abominaciones que están cometiendo. Es que es la sociedad la que está enferma. Los curas no caen del cielo. Jesús, si hubiera querido, escúchenme bien, si Jesús hubiera querido, Él no hubiera dejado el trabajo de la misión de evangelizar en manos de hombres, sino que hubiera enviado ángeles para que estuvieran al frente de las parroquias. Ahí está. Queridos hermanos, qué pena con ustedes, me alargué más de la cuenta, pero es que van llegando cositas, el Señor va inspirando, va colocando cosas en el corazón, pero antes de terminar, quiero nuevamente poner esta carta sobre la mesa. El árbol se conoce por sus frutos. Bueno, uno de los comentarios que el hombre decía acá en el video también es que la iglesia es la gran ramera, la prostituta. Y el contexto de ese texto está señalando es a Israel, que se unen el poder religioso y el poder político para hacerle la guerra al Mesías y llevarlo a la cruz. ¿Quién es la prostituta? Israel. En ese momento, porque es quien le da la espalda a su Señor, lo traiciona, se une con el poder político para poder condenar a Jesús a muerte. Entonces, pongo nuevamente esta carta sobre la mesa. Mateo, el árbol se conoce por sus frutos. Ningún árbol malo puede dar frutos buenos y ningún árbol bueno puede dar frutos malos. De manera que por sus frutos los conocerán. Subsisten dos iglesias en la iglesia católica, una iglesia falsa y una iglesia verdadera. La iglesia verdadera actúa conforme al corazón de Dios y a la dirección del Espíritu Santo, inamovible, conservando el tesoro de la fe, de la revelación, del magisterio, la tradición y la palabra intacto. Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Es decir, la iglesia no tiene por qué modernizarse. Y la antiiglesia, que está dentro de la misma iglesia, filtrada por el demonio, la masonería y el demonio, son todos aquellos que van en contra de la verdad, en contra de lo que hemos aprendido por años, en contra del derecho de Dios, instituyendo y queriendo modernizar la iglesia, introduciendo relajo según la mentalidad de muchas personas que viven y actúan en contra del corazón de Dios. Ahí les dejo esa carta para que disciernan y se den cuenta de por qué en 2000 años esta iglesia no ha podido ser destruida por el maligno. Queridos hermanos, si este video le llega al corazón, le invito para que lo compartan en sus redes sociales e invite a muchísimas personas para que nos sigan, le den seguir al canal y activen la campana con todas las notificaciones para que cuando subamos un nuevo video a usted le llegue el aviso y pueda ver nuestro contenido. Bendiciones para todos.